a saludarlo otra vez, que no nos hemos saludado esta mañana. Y nada, aquí estamos. Hemos estado, bueno, estuvimos en Andalucía, en Ubrique. Tampoco estuvimos tanto tiempo, que estuvimos 11 días. Lo que pasa que llevamos aquí un mes, pero entre unas cosas y otras no hemos podido venir con mi suegra. Luego hemos tenido aquí mi hermana y demás, y no hemos podido venir. Y esta mañana Dios me ha dado una palabra, porque yo tengo, Dios me dio el don, ¿no? De ver lo que alguna persona está pasando, ¿no? O qué le tengo que decir, ¿no? Y yo le digo al Señor, ya me has metido en un lío. Porque siempre queremos decir una palabra de bendición, ¿no? O el Señor me ha dicho que te va a bendecir en esto. Pero cuando nos da una palabra para corregir o exhortar, decimos, uy, aquí está el pastor que lo haga, ¿no? Bueno, cuando yo llegué aquí, sí es verdad que me dio una palabra para una persona, pero yo llevaba 2 días aquí. Digo, Señor, yo no puedo hacerlo porque es una palabra de exhortación. Yo llevo aquí 2 días, te lo voy a dejar, pastor. Ya desobedecí lo que Dios me estaba diciendo, ¿verdad? Entonces voy a leer primero lo que es la obediencia, ¿no? Dice, la obediencia para el cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo y primero que todo con la voluntad del Padre Celestial. De esta forma le demostraremos que Él es el Señor de nuestra vida, el centro de nuestro ser, y obedecerle también demuestra nuestra confianza absoluta en Él, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que si Dios nos ha dado una palabra para alguien, la tenemos que cumplir, ¿no? En la Biblia hay 103, bueno, que yo sepa 103 versículos de obediencia, ¿no? Podemos ver a Noé, podemos ver a Abraham, a María. Si fuera desobedecido, pues no estaríamos aquí, porque no fuera nacido Jesús, ¿no? Entonces estos días en Ubrique teníamos rota la corredera. Y yo siempre llamo a una persona que entiende de todo y luego no sabe de nada, pero bueno, es cristiano. Pero me dijo que no podía ir, ¿no? Que no podía ir. Que él siempre, para eso sí, tú lo llamas y de momento, ¿no? Y no podía ir. Y Dios me puso a un muchacho que iba a la iglesia, se casó con una que decía que era cristiana, que nosotros íbamos a darle el discipulado, íbamos 2 personas, porque los padres también se convirtieron y les dijimos, mira, todavía no os caséis porque no vais bien. El pastor habló con ellos para que no pecaran, que se casaran. Se casaron, el matrimonio fracasó, tuvieron un niño, él ya cogió por un lado, él cogió por otro. A él el pastor no lo quiso ministrar ni nada porque estaba en pecado supuestamente, porque claro, estaba viviendo con otra mujer. Y bueno, pero no sé por qué este muchacho ya hacía muchos años que yo no lo veía. Y me puso de que lo llamara para la rueda de la puerta. No tenía el teléfono, pero sí que a la madre, sí pido oración por la madre que tiene cáncer de pecho. La llamo muchas veces. Y a la hermana. Y le pido el teléfono del hijo. Yo llamo, mira Pepito, me pasa esto. No te preocupes que esta tarde voy y te la pongo. Llegó él con la chica que vive, el hijo de la primera mujer, con la que era mujer, y otro que han tenido. Me pusieron la rueda. Yo ya sentí de parte de Dios que tenía que decirle algo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la cosa. Nos vamos a otra casa, no es que tengamos muchas casas, ¿no? Pero fuimos a otra casa que tenemos en otro pueblecito, que él vive allí, y teníamos la corredera también de la ducha rota. ¿Se lo digo? Sí, no te preocupes, yo voy. Esta vez fueron los padres, estuvieron cenando con nosotros, fue él, ella no fue porque trabajaba en el Mercadona. Estuvimos cenando y Dios me seguía machacando con la palabra. Bueno, pero tampoco, yo calladita. No tuvimos más que mi hija se dejó la llave puesta detrás de la puerta y no podíamos, a la hora de cerrar, claro, no se podía. Yo tiré de la puerta y dejé la llave puesta. Tuvimos que romper un cristal y este chico trabaja en lo de los seguros, ¿no? Le digo, mira lo que nos ha pasado. No te preocupes que yo mañana te pongo el cristal. Digo, ya, sí o sí, tengo que hablar con él. Pero la madre estuvieron cenando con nosotros y dice, tienes que ir este año a mi piso, que yo te lo digo todos los años y nunca vas. Ellos viven como a 30 o 35 kilómetros de donde vivimos nosotros. Y digo, si nos vamos mañana, ¿cómo vamos a ir?
Total, que le digo a Alberto, mira, vamos, en vez de irnos el día antes, nos vamos después. Y vamos ahí a cenar. Porque ella está mal, no sabemos si la voy a ver más, y siempre todos los años me lo está diciendo. Lo que yo no sabía que iba el hijo, la que está con el hijo, y los niños. Ahí ya el Señor me lo mostró claro, ¿no? Que tenía que hablar con él porque algo estaba pasando. Bueno, pues digo, vale. Lo llamo por teléfono, estando yo aquí. Le digo, Pepito, yo no voy a hablar contigo. Yo siento de que estás mal con Deci, que se llama la que está con ella, porque tú estás encerrado en ti mismo, tú no estás ayudando, tú no estás haciendo. Dice, Inma, ¿tú vas a hablar con mi madre? Digo, no. Digo, todo lo que te estoy diciendo me lo ha puesto el Señor. Digo, me lo ha puesto el Señor, yo te lo voy a decir. Y digo, pero tiene solución. Tú conoces de Dios, haz las cosas bien, busca a Dios, arregla tu vida, cásate y verás como todo te va bien. Él me dio mucho las gracias y le digo, pero dame el teléfono de Deci. También tenía palabra para ella. Entonces me dio el teléfono de ella, empecé a hablar con ella por el WhatsApp, y me dice, Inma, no hemos visto 2 veces, y fueron 2 poquitos, pero parece que me conoce de toda la vida. Ella no es creyente ni ha conocido de Dios. Y aparte, no se deja de conocer por la mujer que tuvo él, ¿no? Como es. Le digo, mira, pues todas las palabras que yo te estoy diciendo no te las estoy diciendo yo, te las está diciendo Dios. Digo, porque tú has dicho, yo no te conozco. No te he visto nada más que 2 poquitos. Y yo te estoy diciendo lo que tú estás pasando, por donde tú estás pasando y lo que estás sufriendo. ¿A que sí? Dice, sí. Digo, entonces no he sido yo, ha sido Dios. Y digo, tenéis que cambiar las cosas, tenéis que empezar a cambiarlo todo, lo que estáis haciendo, lo que está mal, cambiarlo y hacerlo bien. Y el otro día, yo antes de ayer, me llamaron para darme las gracias, que lo están intentando, que están cambiando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces, como esta vez que me dio la palabra el Señor aquí, que yo no me atreví a decirla, que le dije, bueno, que lo diga el pastor, que lleva mucho tiempo aquí, yo acabo de llegar. No tenemos que tener temor. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en Betel, había una pastora y me dio el Señor una palabra para ella. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy con esta palabra? Ella pastora y yo voy a llevar esta palabra. Y yo iba conduciendo y el Señor ese día no me dijo en todos los días. Y fui, le di la palabra y me fui. Y detrás la escucho, Inma, digo, dime. Dice, ¿a ti quién te ha dado esta palabra? Digo, efectivamente ha sido Dios. Dice, es que esta palabra es la que yo estaba necesitando para tomar una decisión que tenemos que tomar muy fuerte. O sea que por una palabra nuestra podemos cambiar a una persona. Ahora, si nosotros no obedecemos por temor, porque es una palabra de exhortación y decimos, uy, me voy a meter en terreno peligroso, estamos primero desobedeciendo a Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios tampoco nosotros, y no podemos ayudar a esa persona que en ese momento, si tú le das esa palabra de exhortación, la puedes ayudar. Porque no siempre vamos a dar palabras de bendiciones. Dios nos va a poner en momentos como yo siempre le digo, ya me has metido en un aprieto. Ya tengo que ir yo, pero siempre le digo, pero yo voy con tu respaldo, si tú no me respaldas no voy. Y eso es lo que quería yo dejar esta mañana, que cuando Dios nos dé un algo, hacerlo. Y además, ser obediente siempre a la palabra de Dios, a los hechos, porque Dios nos abre los caminos, Dios nos abre las puertas, Dios nos pone los momentos y Dios nos lo pone todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Inma. Pues ya me has dado la introducción para la predicación de hoy. ¿Cómo es el Señor, no? Señora María, apague el teléfono. O conteste, salga afuera, conteste o haga lo que sea. Igual es su... Sí, puede apagarlo o no. Si ve que puede, si no, de vez en cuando oímos ese titi que tampoco pasa nada. Gloria a Dios, gracias Inma de nuevo, porque realmente cuando recibimos
Cuando Dios habla y habla a nuestras vidas, lo hace por un propósito, ¿no? Y aunque tardaste más de lo debido, cuando Dios quiere que alguien escuche algo, pues lo vuelve a repetir, ¿no? Y Él ya sabemos que es paciente, ha sido paciente con nosotros, con todos nosotros, ¿sí o no? ¿Ha sido paciente o no? ¿Qué creéis? Sí, mucho. Estaba hablando ella y me acordé de Jonás. Pues sí. Pues algo parecido, ¿no? Nos solemos comportar de una manera parecida, aún recibiendo palabra de Dios, tan siquiera ni por meternos en líos, ¿no? O por lo que sea, ¿no? Que lo haga otro. Es lo primero que viene a nuestro corazón y me ha sido sincera. Y me alegro porque no todos no somos tan valientes como a veces creemos que podemos ser, ¿no? Acabas de llegar de vacaciones a tu pueblo, bueno, y al momento te pone Dios palabra en tu corazón acerca de una persona y encima de exhortación. Cuando te pone una palabra de bendición o de ánimo, de cosas que generalmente también fue una palabra de bendición y de ánimo, lo que pasa es que fue envuelta en una exhortación de amor. Es importante que podamos comprender, ver y entender esto. ¿Me haces un favor, Enca? ¿Me limpias las gafas? Yo hoy quiero ir al libro de Ezequiel 37 y ver también cómo Dios habló por medio de profetas, en este caso por medio del profeta Ezequiel, en un tiempo también de convulsión de un pueblo escogido por Dios, de un pueblo al que Dios había dado todo su amor y que había revelado sus planes y sus caminos para que este pueblo fuera un pueblo, una nación grande, una nación poderosa, una nación unida y una nación sobre todo que le siguiera y que le nombrara como lo más importante de sus vidas. Los profetas de aquel tiempo tenían que enfrentarse a situaciones terribles. Por eso lo que hoy ha dicho Inma, ¿verdad? Es importante, ¿no? Cuando Dios te da algo para alguien, o para ti mismo, o para quien sea, pues tienes que ser lo suficientemente valiente para poder escucharlo y poder hablarlo, decirlo, ponerlo en práctica, ¿no? Generalmente aquí no arriesgamos nuestras vidas haciéndolo, a lo sumo puede haber un desplante o pueden, pues eso, no hacernos ni caso, ¿no? Pero tú has dicho lo que tenías que decir y lo has dicho en nombre de Dios. En aquellos tiempos, en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Dios se había corrompido y se había torcido, de hecho se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y había ocurrido, no había ocurrido de un día para otro, había ocurrido paulatinamente, día tras día, paso tras paso, mes tras mes, año tras año. Y para eso yo quiero ilustrar lo que hoy el Señor también ha puesto en mi corazón y ir al capítulo 37, que es el Valle de los Huesos Secos, una profética revelación y visión que Dios da al profeta Ezequiel para su tiempo y también simbólicamente para el tiempo de hoy. Es notorio, y esta profunda visión, ¿no? Comprenderemos el mensaje que Dios trae de restauración y de esperanza, que incluso en los momentos más terribles y oscuros de nuestra vida, el poder vivificante de Dios puede resucitar y hacer florecer aquello que está muerto, aquello que ya creemos que se ha perdido. Obviamente veremos qué simboliza en ese tiempo, porque la palabra además que vamos a leer lo revela también, pero también vamos a ver qué simboliza en la actualidad, qué sucedió en ese valle de los huesos secos, y para eso vamos a leer desde el capítulo 37, verso 1 en adelante. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Podéis ver, podéis introduciros en la visión del profeta? Quiero que no solo leáis, sino que veáis lo que el profeta estaba viendo en aquel momento. Dice que aquel campo estaba lleno de huesos, y en gran manera huesos secos. Dice la Escritura: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto en gran manera secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta al profeta. Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esta visión es tremenda, muchos de nosotros la conocemos desde hace tiempo, ¿sí o no? Esta visión es algo que Dios pone delante del profeta Ezequiel, y él queda perplejo, y no solo viendo aquello, sino la contestación de Dios fue tremenda, porque era un valle sumamente horroroso, sumamente horrible, gris, sumamente cenizo, ¿no? Sumamente feo, oscuro. Y el Señor ni más ni menos le dice al profeta que ese valle se iba a convertir en un valle floreciente, en un valle donde esos huesos se iban a juntar, donde no solo se juntarían los huesos, sino que formarían todos sus tendones, su carne, y que al final Él pondría espíritu, los cubriría de carne, los cubriría de piel, y pondría su espíritu, y vivirían. Y entonces ellos realmente reconocerían que su Dios es Jehová. Dice el profeta, seguimos: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Qué tremenda visión, qué tremendo momento, ¿no? Gente de pie, pero sin espíritu. ¿Sabes? Esto me hizo recordar cuando estaba leyendo este pasaje, que en ocasiones estamos rodeados de gente que está de pie y que aparentemente vive, pero está muerta. Que aparentemente vive, pero realmente no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no está vivificado por el Señor. Nosotros quizás también en una situación parecida estuvimos hace tiempo, ¿sí o no? Cuando estábamos apartados de Dios parecía que vivíamos o mal vivíamos, pero nos faltaba algo, y cuando recibimos el poder de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios, cuando recibimos el favor de Dios y el perdón de Dios en nuestra vida, recobramos la vida, florecimos. Muchos de nosotros, marchitados y cenizos, como estaban estos huesos, fuimos levantados, ¿verdad? Pero no quiero entrar aún ahí en detalle, porque la Escritura sigue diciendo: y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremendo, ¿verdad? Es una profecía poderosísima, porque realmente no solo hay un milagro intrínseco en esto, sino que realmente Dios está haciendo algo o va ahora a revelarlo de una manera poderosa por amor a un pueblo, por amor a aquellos que escogió desde el principio, que aun a pesar de sus errores y de sus fracasos y de sus malos pensamientos y de sus malos caminos, optaron por separarse de Dios. La explicación de Dios de quién eran los huesos viene en la palabra, en este valle que simboliza para los que fue dada esa visión profética. Esta palabra fue dada para aquellos en su tiempo. Y vamos a ver para quién. Me dijo luego, hijo de hombre, en el siguiente verso, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Os imagináis? El pueblo escogido por Dios. Un pueblo que había sido bendecido. Un pueblo que había sido tratado una y otra vez. Un pueblo que había sido liberado de la esclavitud. Un pueblo que había sido perdonado. Un pueblo que había sido disciplinado en diversas ocasiones. Un pueblo al que había amado Dios constantemente y que Dios dejó claramente expuesto este amor a través de los distintos hombres de Dios y profetas de Dios que levantó a través de todo el peregrinaje y todo el camino y todos los líderes que Dios puso delante de este pueblo para que este pueblo obedeciera la voz de Dios. Le dice, este pueblo, estos huesos en los cuales tú has profetizado, los cuales se han puesto tendones, carne, piel y espíritu, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta última parte era lo que estaba sucediendo en el corazón del pueblo de Dios, porque cuando esto sucede, el pueblo de Dios está en cautiverio. Y está en cautiverio porque ese pueblo había sido un pueblo constantemente rebelde, hasta el extremo de dividirse y de convertirse en dos reinos. Nada más lejos de la realidad estaba en el pensamiento de Dios que se dividiera su pueblo y que unos optaran por una cosa y los otros por otra. Y que sin consultar a Dios empezaran a buscar sus cosas, cada uno por su lado. Y hubo cantidad de reyes, creo que hace unos 20, en cuestión de muy pocos años, tanto en el reino del norte y el reino del sur, fueron invadidos después de alejarse de Dios, después de olvidarse de Dios. Y quiero que me escuchéis, literalmente abandonaron a su Dios. Literalmente se alejaron de su Dios. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá. Y obviamente, como os dije antes, esto no ocurrió de un día para otro. Empezaron a dejar de seguir al Señor. Empezaron a dejar de hablar con Él. Empezaron a dejar de consultarle. Empezaron a cerrar sus corazones y a dejar de sentir su voz. Empezaron a dejar de hablar de Dios cuando Dios les hablaba a través de los distintos hombres de los distintos profetas que Dios ponía en medio de ellos. Esto ocurrió con el olivo, con aquel pueblo que Dios levantó para que le sirviera. Llegó a un punto de extenuación total. Llegó a un punto en el que realmente ya no les hacía falta el Señor. Y lo dijeron. Y lo hicieron real en sus propias vidas. Hasta el punto de que la paciencia de Dios se acabó. Y se acabó de una manera tremenda porque quitó su cobertura de en medio de ellos. Y esto permitió que
otros hombres más groseros que ellos, otros hombres más despiadados que el mismo pueblo que se había torcido, que se había prostituido, que se había violentado, que había dejado los caminos del Señor, otros pueblos más fuertes que ellos los esclavizaran. Al pueblo de Israel lo esclavizaron los asirios. Los abordaron, los saquearon, los palearon, los mataron y los llevaron esclavos. Y al pueblo de Judá los esclavizaron los babilonios. Fue un tiempo terrible. Y en medio de ese tiempo, en medio de ese sucumbir, en medio de ese dolor y de ese llanto y de esa aflicción que muchos de nosotros podemos conocer en nuestra vida, quizás en los tiempos que hemos estado lejos de Dios, o quizás también en algún tiempo ya estando en Dios que nos hemos olvidado realmente de Él, y que le hemos cuestionado, y que nos hemos cansado de oír la palabra de Dios y de escuchar sus alabanzas y de honrarle y de servirle, y hemos creído que podíamos caminar nuestro camino de una manera diferente, una manera distinta a lo que lo habíamos hecho antes de conocerle o conociéndole. Quizás nos habíamos equivocado demasiado al principio, antes de conocer a Dios, pero podíamos retomar esa vida sin Dios y de alguna manera poder, ahora que estábamos algo centrados, poder hacer una vida, pero sin Dios también. O como hijos de Dios, pensar que podemos prescindir de Él en cada momento, en cada área, en cada circunstancia, en cada situación de nuestra vida. Y poco a poco no dejar de consultarle, no hacer caso a su palabra, a su revelación guiada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dejar de oír esa voz que tantas veces nos ha consolado, nos ha levantado y nos ha fortalecido. El pueblo de Israel estaba devastado. El pueblo escogido por Dios, aquel pueblo que había recibido una promesa poderosa, aquel pueblo que había visto milagros, aquel pueblo que tenía el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, eran sometidos ahora por otros pueblos paganos, pueblos que estaba usando Dios para disciplinar a su pueblo. Es curioso que los paganos puedan disciplinar a los hijos de Dios, que Dios permita que los paganos lo hagan. A veces no entendemos cómo Dios hace las cosas, ni a veces falta nos hace que lo entendamos, porque no tenemos que entender todo, lo que tenemos simplemente es que obedecer, está claro. Pero aquí hay algo, una enseñanza poderosísima, porque en todo esto hay un clamor poderoso. Cuando uno se cree pudiente y se cree que no le hace falta a nadie, entonces camina en la dirección que quiere. E incluso creyendo en el Señor, puede llegar a creer que ni siquiera a Dios le hace falta en ese camino. O bien porque tiene solvencia, o bien porque se cree facultado en su mente y en su corazón y en sus fuerzas de poder continuar sin Dios. Pero nunca más lejos de la verdad. Porque el tiempo pasa y las cosas se pueden mejorar o pueden volverse a torcer. Pero aunque mejore y aunque llegues el día de tu muerte de una manera contenta y feliz y alegre, tendrás que dar cuentas al Señor de tu vida. Y en estos momentos, el pueblo de Israel, que no era el caso de su felicidad, obviamente, estaba esclavizado. El pueblo de Dios, los dos reinos estaban esclavizados y habían sido verdaderamente humillados. Sus fuerzas habían decaído. Hasta el extremo que según la Escritura dice, aquí ellos dicen. Y dicen, nuestros huesos se secaron. Dándole más veracidad a la profecía del profeta que estaba recibiendo de Dios. El pueblo estaba clamando. El pueblo de Israel eran aquellos huesos que estaban en gran manera secos.
Y de su corazón salía este clamor y pereció nuestra esperanza. Ya no tenían esperanza. Sabían muchos de ellos que habían hecho mal y que se habían apartado del Dios vivo y que quizás ya habían consumado la paciencia de Dios y quizás ya Dios no les iba a dar o no les iba a volver a dar oportunidad de poder salir de esa situación. Su situación era verdaderamente penosa. Y dice, y somos del todo, dice, destruidos. Cuando esto pasa por la mente y el corazón de alguien, es que ha llegado verdaderamente al fondo del camino. Al fondo, ya no hay más para dónde bajar. Hemos caído hasta abajo. De ahí no se puede bajar. Solamente podemos esperar un milagro de Dios. Y era, de alguna manera, lo que estas palabras estaban esperando, lo que este clamor estaba de alguna manera propiciando en el corazón de Dios, que Dios escuchara. Y a mí este clamor me recuerda al clamor de los hijos de Israel en Egipto. Me recuerda a ese clamor. Y también me recuerda a lo tozudos que somos como hijos de Dios. En ese tiempo y en este tiempo. Por eso podemos buscar las similitudes en los huesos secos en esta nación de Israel, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué Dios compara la nación de Israel con este terrible valle? Pues obviamente por lo que os he comentado, ¿no? O sea, se habían separado, se habían olvidado. ¿Cómo están nuestras vidas al día de hoy? ¿Seguimos contando con Dios? Mira, no quiero ni pensar cómo se podría sentir un profeta, un hombre de Dios en aquellos tiempos, en medio de dos pueblos. En medio de un pueblo que tendría que ser un pueblo, pero que en ese momento eran dos pueblos. ¿Cómo se podría sentir cuando nadie quería oír su palabra? Cuando nadie quería acudir a oír la voz de Dios. Cuando unos se alejaban por unas cosas, otros se alejaban por otras. Siempre había excusas, siempre había compromisos, siempre había historias. Siempre había rollos y siempre había movidas. El caso es que poco a poco eso se hizo una realidad que concluyó en alejarse totalmente de Dios para hacer lo que ellos buenamente quisieran. Estos reyes, ni qué decir tiene, cayeron en corrupción y decadencia. Y lo hicieron progresivamente, como os dije, quebrantaron su alianza con el Señor y se apartaron de Dios. Estos pueblos conocían de Dios. Estos dos reinos conocían quién era su Dios. No eran reinos que no se les había recordado el caminar de sus antepasados. Eran gobernantes, sus gobernantes, los gobernantes de cada reino sabían muy bien quién era su Dios y sabían que realmente se estaban apartando y que estaban cayendo en corrupción y decadencia y que progresivamente estaban quebrantando el pacto, su alianza con el Señor. De alguna manera estaban rompiendo y se estaban apartando del Dios que los había amado, del Dios que los había perdonado, del Dios que los había liberado, del Dios que los había levantado una y otra vez a pesar de sus pecados. La disciplina de Dios fue severa y estos paganos los esclavizaron durante mucho tiempo. Y cuando esto sucedió, esta visión sucedió y esta profecía sucedió, no se cumplió al momento, se cumplió a través de los años. Y durante todos esos años no hubo otra cosa que amargura y gran dolor en la vida de aquellos. Porque esto es lo que produce la separación de los hombres, de aquellos que son hijos de Dios, de su Padre amado. Por eso tenemos que cuidar nuestras vidas. Y la similitud es muy clara y muy precisa a día de hoy con el pueblo que aparentemente en ocasiones se alegra, pero que en otras ocasiones va corriendo detrás de cosas vanas y de cosas superfluas que hacen que sus vidas se vayan alejando plenamente del Dios vivo.
Lo que era cierto es que este pueblo estaba abatido, estaba sin esperanza, y como esos huesos, ellos permanecían en tumbas, en cementerios, en un gran cementerio, en un inmenso cementerio, que con muy buen acierto el Señor muestra a Ezequiel como un gran valle cubierto de esos huesos. Vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová. Ahora el Señor le vuelve a decir a Ezequiel algo importante. Le ha revelado quiénes eran esos huesos. Le ha revelado que era su pueblo, que era la nación de Israel. El pueblo que quería ver unido, que quería ver tras sus pasos, que quería verlos en obediencia, que quería verlos en victoria, pero que ahora se encontraban plenamente privados de libertad, en dolor, sin esperanza y esclavizados, y que ellos mismos declaraban con sus propias bocas que estaban sintiéndose como verdaderos muertos, aunque estaban vivos. Por tanto le dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Mira lo que dice el Señor. ¿Es grande Dios o no? Amén. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Les estaba hablando como a muertos. Y les estaba diciendo realmente que Él les iba a revivir, que les iba a sacar de ese estado, de esa situación. Y dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. El Señor no solo está diciéndole al profeta que profetice esta gran verdad que se cumpliría obviamente 70 años después. El pueblo de Israel fue liberado, se les permitió volver a sus tierras, a su tierra, y fueron liberados. No solo en esta ocasión, pero en estos momentos se estaba cumpliendo algo que el mismo Dios les había hablado. ¿Os imagináis a Ezequiel profetizando esto a un pueblo como muerto? Muchos de ellos ni lo creerían, porque su situación era demasiado precaria. Por eso la Escritura dice que ellos lo sabrán, porque el Señor lo habló y lo hice, dice Jehová. Lo dio por hecho. Hay un verso que dice, lo que fue ya es y lo que es ya fue. Creo que lo dice así. O lo que fue ya es, lo que es ya fue. Y es algo, Juan, que Dios te bendiga y te dé gracia y fuerza. Lo que Dios está diciendo es que transformaría a su pueblo, ahora muerto y seco, esclavo de estas naciones paganas, y los convertiría en un pueblo pleno, lleno de gozo y de victoria. ¿Lo crees? Está escrito en la palabra de Dios. Dios es capaz de hacer eso y mucho más. El problema es que cuando realmente empezamos a caminar en nuestras fuerzas, no nos acordamos de quién recibimos esas fuerzas. Por eso tenemos que cuidarnos, y este es el paralelismo que realmente tiene con los tiempos en los que vivimos hoy, que no estamos exentos de caer en estas trampas del enemigo y de alejarnos de Dios, de dividirnos como cuerpo y de formar no solo distintos reinos que se creen en su verdad, sino que incluso se alejan paulatinamente de la presencia de Dios, no importándoles lo que Dios haya dicho, no importándoles las promesas de Dios, no importándoles lo que Dios realmente ha hablado, no solo del tiempo pasado o del presente, sino también del tiempo futuro, de todas aquellas cosas que Dios ya había mencionado y había hablado a su pueblo.
Pero está claro de que esta profecía transformaría a su pueblo ahora muerto y seco, esclavo de estas naciones, los convertiría en ese pueblo pleno, lleno de gozo y de victoria. Y realmente Dios puede hacer estos milagros. Y realmente Dios quiere hacer estos milagros porque Dios sigue amando a su pueblo. Y es penoso ver a personas que se dicen ser cristianos que están como estos huesos secos. Por eso no podemos permitir eso. No puedes permitir eso en tu vida. Amén. Y la única forma de no permitir eso y caer en este cementerio, junto con otros muchos huesos más, porque ojalá fuera un hueso, un hombre, una persona solo en medio de un cementerio. Pero dice que estaba cubierto, era toda la nación. No podemos permitirlo. No importa el tiempo que estés viviendo, no importa lo que ocurra. Mañana sale el sol de nuevo, mañana es otro día. Y necesitamos ponernos a cuentas con Dios cada día de nuestras vidas. Pero lo que no podemos permitirnos es alejarnos de Él, porque esto va a traer consecuencias. No sé lo que tú puedas pensar de ti mismo, no sé lo que tú creas que eres capaz de hacer, no sé la dependencia que tienes de Dios en tu vida, pero si crees que puedes ser dependiente de Él, independiente de Él y no dependiente de Él, puede ser que te encuentres ya camino de ese cementerio, cosa que Dios obviamente no desea ni quiere. Por eso nos recuerda estas palabras. Está claro que esta profecía fue directamente para el pueblo de Dios en aquel tiempo, en el pasado, pero también podemos aprender en este tiempo de qué manera Dios ha lidiado con su pueblo. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la poderosa Biblia en nuestras manos que nos recuerdan los errores continuos de un pueblo que amó a Dios hasta la saciedad y que tantos problemas y que tantos dolores de cabeza le dio, y que una y otra vez, como un pueblo tozudo y torpe, se alejaban paso a paso de Él. No importa que un día se hubieran consagrado, no importa que un día le hubieran dicho te amamos y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Eso lo habían dicho anteriormente muchos hombres de Dios que ya no estaban entre ese pueblo. Pero los que estaban, las nuevas generaciones empezaban a olvidar estas cosas y empezaban a prescindir de Dios. Lo que quiero dejarte claro en esta mañana es que no podemos prescindir de Dios. Amén. ¿Puedes prescindir de Dios? Pues solo prescindimos de Dios cuando no le hacemos caso, cuando no hacemos su voluntad. Lo podemos decir, como ahora bien lo ha dicho Isidro, ¿no? Con nuestra boca, no. Yo quiero que Dios sea mi Dios, quiero caminar con Él. Pero lo que hablamos por nuestra boca tiene que mostrarse consecuentemente en nuestra realidad, en nuestros hechos. Por eso le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y curiosamente, aunque debemos de abrir nuestra boca y proclamar lo que Isidro ha proclamado ahora y lo que nosotros ahora mismo estábamos pensando y tenemos en nuestro corazón, que no queremos alejarnos de Dios, tenemos que sellarlo con hechos. Cada día de nuestra vida. La fidelidad, la lealtad a nuestro Dios es perpetua, permanente, es constante. El Señor lidió con su pueblo, luchó, peleó y se aburrió de disciplinarlos constantemente en el pasado y también con su pueblo en el presente. ¿Qué nos separa de esa realidad? Obviamente, la presencia de Cristo en nuestra vida, ¿no? Lo que deja claro que entonces ahora el pecado pues nos seca. Cualquier cosa que se le parezca a esto nos seca y nos distancia de Dios. Perdemos la verdadera vida que el Señor nos da y perdemos toda bendición de estar en paz en medio de cualquier situación delante de la presencia de Dios.
cuando nos perdemos por nuestros caminos, secamos. Nos apartamos, nos olvidamos, consciente o inconscientemente nos olvidamos. Por eso, hermanos, a día de hoy esto le pasó, y lo recordamos porque está escrito en la Biblia, y le pasó al pueblo de Dios en aquel tiempo, y fue dirigida esta profecía para ellos. Pero nosotros también podemos venir a ella, podemos tomar de ella, y podemos ver que en esta profecía había dos ingredientes muy claros. Uno, una realidad caótica en la vida de aquellos que se habían apartado de Dios, y otra, una realidad de amor incondicional que Dios tenía para su pueblo, y una promesa de libertad, una promesa, una declaración de vida para aquellos que realmente tienen en su corazón un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Dios es amoroso y misericordioso, ¿lo crees? Y puede transformar, no solo transformó ese valle de huesos secos, sino que puede transformar cualquier valle de huesos secos, cualquier vida, cualquier circunstancia, cualquier situación de nuestra vida en un vergel, en una vida plena y completa, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a clamar y a declarar nuestra situación delante de Él, y no a apartarnos, obviamente, ni a diestra ni a siniestra de sus caminos, porque es mejor comer un cacho de pan y en paz con el Señor que tener nuestra nevera llena de viandas apartado de Él. Párate por el camino y piensa qué es lo que estás buscando, qué es lo que realmente pretendes de Dios, qué esperas que Dios te dé. ¿Te hace falta algo más natural? ¿Te hace falta alguna cosa más en tu vida que ya Dios no te haya dado? ¿Por qué no es mejor dejar nuestros caminos en manos de Dios y vivir por fe, creyendo que Dios nos sustentará mañana? Tenemos que poner obviamente en práctica nuestra realidad para con Dios. Tendremos que poner nuestra fe, dice la palabra de Dios, el justo por la fe, y se retrocede, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y eso pasa cuando no vivimos por fe, retrocedemos. Yo sé que todos los que estáis aquí queréis vivir por fe. Somos pocos, somos una congregación pequeña, lo sé. Y clamo a Dios y pido a Dios por todos aquellos que han pasado por aquí, por todos aquellos que por la razón que sea no pueden estar aquí. Clamo a Dios, pido a Dios y pido que tenga gran misericordia con nosotros, incluso con aquellos que podemos estar aquí, para que Él nos dé la convicción absoluta de que realmente no debemos de formar parte de un gran cementerio de huesos, porque se puede dar el caso de que sí, también en este tiempo, aunque este Dios amoroso y misericordioso puede transformar bien esos huesos en vida, esta vida nueva solo puede ser dada por Él, por su voluntad, por su deseo, y solo nos pide realmente ese corazón lleno de arrepentimiento, y para eso obviamente nosotros nos aprovechamos de una situación tremenda que es la venida del Hijo de Dios unos cientos de años después de esto. Creo que unos 200 años después. La figura de Jesús, el Hijo de Dios, se hace patente. Y aunque en ocasiones nos parecemos mucho a este pueblo, ¿verdad? Debido a nuestro pecado y debido a que queremos una y otra vez llevar nuestras vidas por nuestros propios recursos, por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios deseos. Gracias a Dios que en ocasiones nos damos cuenta y le decimos, vale, hasta aquí. Perdóname, Señor. No vamos a seguir más adelante en nuestras fuerzas. Amén. No vamos a seguir más adelante en nuestra sabiduría, en nuestras intenciones, en nuestros planes. Porque nuestros planes pues, se pueden caer de un día por otro. Cualquiera puede venir y separarnos, apartarnos del lugar donde estamos. Por eso quiero que te acuerdes de algo que viene en San Juan,
capítulo 11, 25, porque aún bien cierto que es Dios el único que puede volver a hacer vivir cualquier hueso seco, aún después de este tiempo y después de dar esta profecía a su pueblo, nosotros también formamos parte de su pueblo y Dios puede repetir esto las veces que sea necesario hacerlo, porque Dios tiene poder y es capaz de seguir cambiando nuestras vidas. Es capaz de poner esperanza donde no la había. Es capaz de, donde había suciedad, hacer lo posible y limpiar todo aquello que fue ensuciado en nuestra vida. Y nos ha bendecido tanto que si no nos damos cuenta es que estamos verdaderamente ciegos, ¿no? Nos ha bendecido tanto que dio su único hijo. Eso fue una señal muy clara ya de su compromiso total y férreo para con este tiempo, para con las cosas de Dios. No menosprecies esta realidad. Por eso me recuerdo muchas veces el gran compromiso que tenemos. Somos deudores de este favor. Aunque conocemos la historia del pueblo de Israel y todo lo que pasó incluso después de esto, siguieron cometiendo fallos y errores como los podemos seguir cometiendo nosotros. El amor de Dios se hizo palpable y fueron capaces de reconstruir su ciudad y volver a reconstruir el templo. Pasaron muchas cosas después, pero a día de hoy Israel es una nación que quiero que no lo olvides. Es una nación que fue esclavizada, que fue destruida, que fue abatida por la mera desobediencia a su Dios. No tenían por qué haber pasado eso. Ni tenían por qué haber pasado por el desierto, ni tenían por qué haber sido esclavos de una nación y de otra. Todo ocurrió por la falta de fidelidad y obediencia al Dios que dijeron que querían seguir. Y cada rey que se levantaba en esos reinos, cada rey era peor que el otro. Hasta que Dios se aburrió y se cansó. Pero había hecho una promesa al rey David, que el trono de David sería ¿qué? ¿Os acordáis? Perpetuo, para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Y no iba a permitir que nadie, nada ni nadie rompiera esa realidad y esa verdad. Y todos sabemos que Jesús desciende del linaje del rey David. ¿Sí o no? ¿Alguien que no lo sepa? Y el Señor cumplió su palabra en la vida de Jesucristo como único rey y sacerdote por siempre y para siempre. Para que ya no haya usurpaciones. Porque parece que todo el mundo siempre quiere ocupar puestos relevantes. Parece que el hombre no se cansa de cometer el mismo error constantemente. Mira lo que dice este verso. Le dijo Jesús, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí dice que aunque esté muerto, aunque esté en una situación flagrante, aunque esté en una situación difícil, aunque esté en una situación en la cual se haya equivocado, se haya apartado por la razón que sea, nos devuelve a la profecía de Ezequiel 37. Aunque esté muerto, vivirá. Y esto no solo es para los momentos terrenales, sino también para los momentos eternos. Para los momentos en los cuales nuestra vida acabará. En los cuales nuestra vida en esta tierra finiquitará. Y si hay algo cierto en la vida, es eso. El día de tu muerte. El día de mi muerte. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Ese día, a no ser que venga el Señor antes y nos arrebate, lo veremos llegar. Ahí ya no habrá más castillos que montar. No habrá más huertas que limpiar. No habrá más muros que levantar. Ni duchas que arreglar. Yo al principio no sabía lo que era una corredera, no sabía a lo que te... La puerta corredera de la ducha. Primero fue del balcón,
Bueno, eran puertas correderas. No caí en el momento, pero ahora caigo. Cuando te referiste a la ducha. Pero no habrá más puertas que corran. Nuestra vida habrá expirado. Y se habrá acabado nuestro tiempo. Aprovechémoslo. Amén. Cuidemos lo verdadero. Es bueno vivir en medio de la gente. Es bueno estar en medio de nuestros amigos y nuestras familias. Es bueno irnos de vacaciones. Es bueno estar un tiempo reflexionando y estar ausentes quizás de la cobertura principal, ¿no? de la congregación, pero no de la cobertura de Dios. No podemos estar fuera de la cobertura de Dios. Amén. Por eso es bueno reflexionar y es bueno ponernos a cuentas con Dios y es bueno que cuando Dios nos hable actuemos. Seamos valientes. Y si lo tiene que repetir 2 o 3 veces, que lo repita, pero que al final lo consigamos. Que al final nos dirijamos. Sobre todo con amor, porque la exhortación, dice la Escritura, que viene con amor. ¿Y viene con amor para qué? Para reedificar, para levantar huesos secos. Como bien nos contó Ima, en esos momentos obviamente los huesos de esa pareja estaban secos. Alguien que esté sin Dios está seco, está en un cementerio. No importa que aparentemente tenga vida, los tendones se formaron, los cuerpos estaban allí. Pero hasta que se le dio el espíritu de vida de verdad, hasta que se le dio el espíritu con el que Dios quería que estuviesen, simplemente estaban. Y nosotros mismos hemos estado de esa manera. Amén. El valle de los huesos secos se mostró antes y se muestra ahora. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas sigue estando vigente. Lucas 1:37 acabo, porque no hay nada imposible para Dios. No hace falta que lo busques. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Quieres vivir en eso? Amén. Es un reto, ¿sabes? Vivir en la fe, vivir por fe es un reto. Y a veces, en ocasiones, es como que nos angustia un poco. No saber qué ocurrirá mañana, no saber qué será el día de mañana, parece que nos angustia un poco. Y eso es porque aún no acabamos de confiar del todo en la provisión de Dios. No nos llega lo que hemos visto hasta ahora en nuestras vidas, ¿no? Pero sin embargo, aunque en los corrales no haya vacas, no haya vino en los lagares, etcétera, etcétera, con todo eso yo... ¿Cómo? Me gozaré en el Señor, le buscaré, le alabaré y me glorificaré en Él. No dependemos de lo que haya en nuestras manos, de lo que poseamos, de lo que tenemos. Dependemos de Dios. Amén. Él es nuestro sustento, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. En el momento en que nos alejamos de Dios no solo puede ocurrir y no solo podemos declarar como declararon este pueblo caído en este tiempo, ¿verdad? Que sus huesos estaban sin esperanza. Sus huesos estaban como muertos. Ya no le quedaba otra cosa que morirse y nada más. ¿Sí o no? Pero en el Evangelio Jesús sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cierra tus ojos. Y si realmente quieres vivir una vida plena al lado de Dios y quieres que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel en sus vanidades, en sus caminos, porque no estamos exentos de cometer esos mismos errores en nuestra vida. Yo te pido que abras tu corazón ahora en esta mañana y le digas al Señor: Señor, no quiero formar parte de un cementerio de huesos. No quiero alejarme de tu verdad. No quiero alejarme de tu poder. No quiero alejarme de tu mano. Quiero que tú me sigas dirigiendo, bendiciendo. Y quiero, Señor Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, obedecerte. Mi Señor, si en alguna ocasión esto no ha sido así y he acabado en medio de ese cementerio,
te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que me des vida y vida en abundancia. Como bien decía este versículo, tu Hijo Jesús es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. No solo cuando se cumpla el día de todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra, sino en cualquier situación de nuestra vida que nos abata y que nos aleje de ti y que nos haga estar muertos aunque vivamos. Mi Señor, clamamos a ti para que esto no sea así, para que tengamos vida, Señor Dios, juntamente contigo. Y al salir por esa puerta, Señor, podamos seguir siendo un canal de bendición. Como has hecho con Inma, como haces con cada uno de nosotros en diversas ocasiones cuando recibimos algo de ti, Señor. Estamos levantados para eso. Estamos siendo edificados y renovados, oh Dios, para serte útiles en tus manos, para predicar tu palabra, para hablarles a otros que están en situaciones pésimas, Señor, de que tú aún tienes algo que decir en sus vidas. Y tienes vida y vida en abundancia para ellos, porque tú no quieres que mueran. No quieres que formen parte de un inmenso cementerio de huesos secos en gran manera. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Si alguno se siente de esa manera, te pido que lo reconfortes y que, oh Dios, revives el fuego de tu Santo Espíritu en él. Y si todos, oh Dios, te siguen a pies juntillas, pues gloria a Dios. Porque queremos seguir haciéndolo. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.